Agradecería bastante que te suscribas al canal, para así no te pierdas ninguna de las historias que subo cada jueves y domingo a las 6 de la tarde. Gracias por ver. Mi esposo y yo nos queríamos mucho, pero al igual que la mayoría de las parejas discutíamos. Nuestro mayor argumento siempre giraba en torno a un único desacuerdo: los niños. Yo quería hijos, pero él no. A medida que pasaban los años, esperaba que eventualmente viniera y se calentara con la idea de tener hijos, pero se mantuvo terco y no cambió de opinión. Le recordé que si esperábamos demasiado, nunca podríamos concebir un hijo propio, pero a él no le parecía importarle. Incluso sugería adoptar y crianza de niños, pero él no lo oyó. No estás en condiciones de ser madre. Sus crueles palabras ardieron en mi memoria. Le amaba. ¿Por qué diría tal cosa? Quería llevar un bebé. Quería tener una vida dentro de mí, un pedacito de él dentro de mí. Amo a mi esposo, pero él no tiene derecho a evitar que haga esto. Nadie me puede parar. Arrojé nuestras píldoras anticonceptivas y saboteé sus condones mientras me preparaba para seducir a mi esposo en un frenesí, hacer el amor y la pasión. Mi esposo, que sabía que estaba desesperado por tener la oportunidad de tener una vida dentro de mí, descubrió mi plan y rechazó mis avances. Mi propio esposo dijo que estaba loca, que me estaba obsesionando y perdiendo la cabeza. Lo amaba tanto. ¿Cómo podría decirme algo tan horrible? Soy su amada. Soy su esposa. Esa noche lloré. Nunca lloré tanto en toda mi vida. No tenía derecho a hacer esto. Tendría la vida que tanto anhelaba. Me tomó una semana, pero tenía mi próximo plan listo. Este plan era infalible. No habría nada que él pudiera hacer al respecto. Esta vez no me detendría. Después de que regresó a casa del trabajo, le ofrecí una cerveza. Después de poner una dosis de pastillas para dormir en la bebida. Él, por supuesto, no probó nada de la medicina mientras se tomaba la cerveza. A los 20 minutos, estaba en un sueño profundo, prácticamente inconsciente. Arrastré a mi esposo hasta nuestro dormitorio y lo metí en la cama. Le quité la ropa y comencé a besar todo su cuerpo. No puedes quitarme esto, le susurré al oído, mientras permanecía felizmente inconsciente de lo que le iba a pasar. Pasaron horas mientras me iba con su cuerpo. No despertó de su sueño inducido por las drogas. Ni una sola vez sintió mis cálidos labios, presionándose constantemente contra su piel fría, frustrado de cada sensación que sentía al terminar cuidadosamente mi tarea. Las sábanas estaban empapadas de mi actividad nocturna, pero el fluido no era sudor, era sangre, la sangre de mi esposo. Me senté en el piso de la habitación, mi espalda apoyada en el pie de nuestra cama familiar. Pasé mis manos amorosamente sobre mi estómago, apretando emocionado por la vida que ahora llevaba. No podría disfrutar la vida dentro de mí durante los 9 meses completos, como la mayoría de las mujeres, pero los pocos días que tuve con ella serían los mejores de mi vida. No es fácil devorar a un ser humano completo en una sola noche, pero valió la pena. Finalmente tengo un pedazo de mi esposo dentro de mí. Cuentan que hace muchos años, en un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, vivía una hermosa joven llamada Carmen, quien todas las tardes sin falta asistía a la iglesia. Tenía el hábito de pasar varias horas rezando frente al altar. Muchas veces, ya de noche, los monaguillos o el sacerdote tenían que pedirle que se retirara para poder cerrar. Sin decir una palabra, Carmen se iba. Al día siguiente ocurría casi lo mismo. Se dice que desde niña, Carmen quería consagrarse a Dios, y su mayor deseo era ser monja. Pero a la muerte de su madre, tuvo que quedarse al cuidado de don Bartolo,
su padre. Este señor era un hombre estricto y tenía gusto por el alcohol. Al quedar viudo, se tiró por completo al vicio. Vendió propiedades, ganado y toda clase de pertenencias. Gastó todo su dinero en parrandas y mujeres. Luego se vio obligado a pedir prestado. El papá de Carmen adquirió una cuantiosa deuda con don Severiano, un viejo rico hacendado, a quien todos en el pueblo temían por abusivo y violento. El hacendado era viudo y se decía incluso que él había matado a sus anteriores esposas por estar enfermo de celos y de haberlas acusado de engañarlo con otros. Pasó el tiempo y como don Bartolo no pudo saldar su deuda, le ofreció como moneda de cambio a la hermana y Virginia Carmen, de apenas 16 años de edad. Obligada por su padre, Carmen fue condenada a vivir una vida miserable al lado del rico hacendado, quien en lugar de cuidarla y protegerla, la maltrataba, la golpeaba y la humillaba a su mayor antojo y placer. Carmen tenía prohibido hablar con un hombre. En algunas ocasiones, después de propinarle cerdas de golpizas sin ningún motivo, don Severiano se ausentaba por viajes de negocios. Otras veces, después de abusar y golpear de Carmen, salía de fiesta con otras mujeres y regresaba el día siguiente borracho y acusando a Carmen de infiel, como a sus anteriores esposas. Ante tantas vejaciones y horrendos maltratos, Carmen solo encontraba consuelo acudiendo a la iglesia, lugar al que él iba a escondidas del hacendado, con ayuda de una criada, pues tenía estrictas órdenes de no dejar salir, pero se las arreglaban para hacerlo. Pasó el tiempo y una noche, misteriosamente después de 3 días de no haber ido a la iglesia, un poco sorprendido el sacerdote se acercó a Carmen para decirle que le había extrañado esos días, pero que ya era hora de cerrar el templo y tenía que retirarse. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez Carmen ni siquiera hizo el intento de pararse. Siguió ahí, hincada y rezando como si nunca hubiera escuchado al padre. Una larga mantilla cubría su rostro. Un poco exasperado, el cura le habló más enérgico, mientras avanzaba hacia ella. Ya cerca, el padre observó que bajo el vestido de Carmen corría el mismo piso, un hilo de sangre. Alarmado le preguntó a esta qué le pasaba. Al tocar su hombro, la sintió fría como el hielo. En ese momento Carmen volteó y el padre observó que en el pecho tenía 2 profundas heridas, de las cuales brotaba aquel hilo de sangre. «Sáquenme de aquí, padre», bajó el manzano. «Quiero descansar en paz», dijo Carmen mientras se derrumbaba de los brazos del clérigo. El cura no entendió en su momento las palabras de la joven y alarmado comenzó a llamar a los monaguillos para que le ayudaran a auxiliarla. Cuando estos llegaron y ante la vista de todos, inexplicablemente, la joven desapareció de los brazos del sacerdote, al igual que la mancha de sangre en el piso. Todos quedaron mudos a la impresión, y un profundo escalofrío recorrió sus cuerpos. Cuentan que el sacerdote comprendió entonces que quienes habían estado esa noche en la iglesia había sido el fantasma de Carmen, cuya alma andaba en pena buscando el descanso eterno. El padre subió al campanario y replicó las campanas para reunir al pueblo frente a la iglesia. Los pobladores, enardecidos por el relato del cura y los monaguillos, fueron a la hacienda, buscando bajo el gran árbol de manzana, y ahí, enterrado, encontraron el cuerpo de Carmen, quien, según se supo, 3 días antes había sido asesinada de 2 puñaladas con el pecho por el hacendado, quien la descubrió que salía de la hacienda y la acusó de tener un amante. Cuenta la leyenda que los pobladores detuvieron al hacendado, le quitaron la piel de los pies con un cuchillo y, atado de las manos, le hicieron caminar a golpes hasta la plaza del pueblo, donde lo quemaron. El padre de Carmen murió en total miseria y su cuerpo fue encontrado carcomido por los roedores. Cuentan que hasta la fecha, principalmente en las noches de luna llena, en aquella hacienda abandonada, hay quienes afirman haber visto a Carmen pasearse cerca del árbol de manzana
Otros más, que la han visto entrar a la iglesia del pueblo, lugar en el que aseguran, aún después de muerta, llega a rezar. Agradezco que hayas llegado a esta parte del video. No olvides comentar cuál ha sido la historia que más miedo te ha causado. Gracias por ver.